Comencemos por entender el color de las sombras. Tengo una esfera que está siendo iluminada por una luz blanca. Esta fotografía la tomé de noche en un cuarto completamente oscuro. Mi única fuente de luz es un foco blanco. No hay ningún color alrededor que esté alterando. Lo que podemos ver aquí es que la sombra es gris. De hecho, esto parece una fotografía en blanco y negro, pero no, es a color. ¿Qué pasa si acerco una hoja de color a esta esfera? Veo que la sombra se colorea, tanto la sombra que está en la esfera como la sombra que está en el piso. A esto se le llama luz de rebote, es decir, es una luz que está siendo reflejada por un objeto y que está influyendo en el color de nuestra sombra. Vamos, si viviéramos en el espacio exterior y no hubiera nada más que un foco, todas nuestras sombras serían grises. Pero vivimos en el mundo donde las sombras siempre están siendo modificadas por objetos que reflejan su color sobre ellas. Esto lo podemos ver claramente en el exterior, donde las sombras tienden a ser ligeramente azules. Esto es porque el azul del cielo está coloreando las sombras. O por ejemplo, si estamos rodeados de mucha vegetación, es probable que nuestras sombras tengan un matiz verdoso. Entonces, el color de las sombras va a depender del color o colores que nos rodeen. Este ejemplo fue con una esfera blanca, que lo vuelve todo más sencillo. Cuando los objetos tienen color propio, por supuesto es un poquito más complicado. Por ejemplo, esta esfera amarilla, su sombra gris es solamente un amarillo un poco más oscuro. Y por ejemplo, cuando le acercamos un verde o un naranja, estos son colores que se suman al amarillo. Otro ejemplo, esta esfera verde, su sombra gris es simplemente un verde más oscuro. Al acercarle un reflejo amarillo, vemos que la sombra se ilumina. Pero por el contrario, si le acercamos un rojo, obtenemos café. Que eso es lo que pasa cuando combinamos verde con rojo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de la luz blanca tenemos una luz anaranjada, como en un atardecer? Las sombras en lugar de gris se vuelven cálidas. Por supuesto, los rebotes amarillos, naranjas o rojos con su color encenderán la sombra, mientras que los azules y violetas neutralizarán el color cálido. Lo importante es entender que el color de las sombras depende tanto de los colores rebotados, o también llamado color de ambiente, como del color de la luz que ilumina a nuestro objeto, que digamos en condiciones naturales con una luz del día va a ser luz blanca, y solo en condiciones especiales como un atardecer o una luz artificial tendremos colores diferentes. Veamos algunos ejemplos de cuando el color de la luz es diferente. Tengo aquí un grupo de colores iluminados por una luz blanca. Veamos qué les sucede cuando cambiamos por una luz de atardecer. Lo que podemos ver aquí es que los colores cálidos, o sea, el amarillo, naranja, rojo, se intensificaron, mientras que los azules se apagaron y el blanco, verde y gris se volvieron ligeramente más anaranjados. En un atardecer los azules se agrisan y los colores cálidos se encienden. ¿Y qué decir de una luz roja? Aquí ya no queda nada de azul ni verde, todo se ha vuelto una variedad de rojos. Y por último veamos qué pasa con una luz verde. Los azules se volvieron verdosos, así como el blanco y el amarillo, y el naranja y el rojo se volvieron pardos, que eso es lo que pasa cuando combinamos verde con rojo, obtenemos café. Aquí lo importante es entender que el color de la luz modifica los colores. Es decir, si estamos pintando una escena con una iluminación de color verde, no vamos a tener rojos ni naranjas intensos. Quizás va a ser rara la vez que pintemos algo con una luz verde, pero sí es más frecuente pintar atardeceres, y ahí la luz anaranjada cambia los colores que ilumina. Los blancos se van a volver anaranjados, los colores cálidos se van a encender, y los colores azules van a reducir su saturación y se van a volver grises. Por supuesto, si estamos pintando el exterior, es posible que tengamos una luz de rebote. En este caso, el color del cielo. Va a haber horas en el atardecer en que la luz sea muy naranja y las sombras azules o violetas. Pero de nuevo, esta es una luz de rebote. Digamos, el cielo funciona como una segunda fuente de luz, menos intensa, por supuesto, que el sol, pero que colorea las sombras y evita que sean de un gris cálido. En fin, no sé si esto fue demasiada información, pero no se preocupen. Al ir prestando atención al color de la luz,
el color de las sombras y el color de los rebotes, vamos a ir viendo esto en la naturaleza y lo vamos a comprender mejor. Ahora, el ejercicio de esta semana es poner esto en práctica. Si ustedes tienen la posibilidad de poner un modelo con una lámpara y un foco de color, sería eso excelente para practicar. Si no tienen un foco de color, pueden forrar una lámpara con un papel celofán de color. Pero para esta ocasión, que iluminar al modelo puede ser un poco demasiado complicado, podemos pintar copiando una fotografía. Únicamente busquen una imagen iluminada por una luz de color diferente. Algo con lo que he notado que están batallando algunos de ustedes es con querer fundir demasiado los colores en el lienzo. En esta demostración quise aplicar los colores un poquito más por zonas, como les decía, con esta idea de pintar por números. O sea, donde veo un claro, pongo un claro, donde veo un tono medio, pongo un tono medio, y donde veo un tono oscuro, pongo un tono oscuro. Por supuesto, hay veces que corrijo. Puse un color y quizás era más oscuro y entonces pongo un color más oscuro encima. Pero en este caso estoy evitando fundir los colores en el lienzo. Salvo en el mar, donde sentí que las pinceladas quedaron muy toscas, y un poquito en el cielo, donde sí fundí el azul con el naranja. En general, en este ejercicio intenté ir aplicando el color por zonas, sin combinar tanto los colores. Al final se va a ver una transición gradual porque tengo gran variedad de tonos. Es decir, entre el claro y el oscuro tengo suficientes tonos intermedios que me generan una transición gradual y no un salto drástico de un tono a otro. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando y nos vemos la próxima clase.